Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar, del país, del estado, del momento en el que estés viendo tu programa Transformando tu Vida, que cabe mencionar que en esta ocasión es un contenido pregrabado, es un contenido inédito que no sabemos con precisión en qué momento se pueda llegar a transmitir, pero con todo el corazón esperemos que pronto, muy pronto se transmita y que puedas recibir los beneficios de este programa que hoy lleva por título Reprograma tus emociones. Es un programa de reprogramación emocional. Así que es muy importante que el día de hoy estés presente con nosotros para que te des cuenta qué es lo que puedes hacer con respecto a tus propias emociones. La mayoría habla de un control emocional y las emociones no son para controlarse. Las emociones, queridos amigos, son para vivirse. Son para para que ellas transiten a través de nosotros y no para quedarnos estacionados viviendo en ellas. Este reprograma tus emociones es una forma de tratar de vivir en equilibrio, queridos amigos. Así que todos bienvenidos a tu programa Transformando tu Vida. Y empezamos con una simple pregunta. ¿Vives tu vida en consonancia o en disonancia? ¿Eres consciente del impacto que tienen tus emociones en ti y sobre la determinación en todas tus elecciones? Podemos querer comprometernos con lo que hacemos. O podrán haber muchas cosas con las que nos sentimos comprometidos, o aparentemente lo estamos. Pero es con nuestra propia historia, es con lo que nos estamos contando día a día, lo que hace que nuestro destino se forje. Forja nuestras acciones, forja nuestras decisiones y, por supuesto, forja nuestras emociones. Porque la vida son las emociones, son las emociones en las que estás viviendo. Así que si reprogramas tus emociones, si gestionas adecuadamente tus emociones, podrás reconstruir tu vida y podrás gestionar adecuadamente tu vida. Tu vida es donde vives emocionalmente. Así que las personas proyectamos nuestra vida conforme a nuestro propio nivel de conciencia. El nivel de conciencia en el que nos encontramos hoy por hoy. La exploración de nuestros diferentes niveles de conciencia asociados a nuestras emociones es importante para entender precisamente cómo lidiar o cómo manejar, digámoslo así, mejor nuestras emociones. ¿Cuál es la conversación en la que vives día a día? ¿Qué te dices a ti mismo de ti? ¿De qué trata tu historia de vida? ¿De tragedia o de comedia? ¿O de ambas? ¿De qué trata la historia que te cuentas? Así que el nivel de conciencia va a determinar nuestras emociones,
El nivel de conciencia, es decir, cuanto mejor palpes tu realidad, conciencia con conocimiento de lo que en realidad está pasando. Así que este nivel de conciencia va a determinar nuestras emociones. Tomamos un promedio de 15,000 decisiones por día. Muchas de ellas en automático, muchas de ellas inconscientemente. Claro, pero está científicamente comprobado que todas las decisiones tienen una base emocional, por lógicas y pragmáticas que parezcan. Así que la mayoría de las decisiones que tomamos cotidianamente están basadas en nuestros estados emocionales. Aunque las emociones son pasajeras, siendo que estas emociones son pasajeras, de ahí que pasemos diferentes estados emocionales durante diferentes situaciones en momentos de cada día. Regresamos a la pregunta: ¿cuál es la conversación en la que vives día a día? ¿Dicha conversación te edifica o te limita? Vamos a hablar hoy de un mapeo emocional. Y para las personas que no tienen este concepto, preguntarán, bueno, ¿y qué es eso? Es algo muy sencillo. ¿Qué tipo de emociones van surgiendo en el día a día? ¿Qué tan consciente eres de ellas? ¿Qué tanto estas emociones que estás viviendo son producto de la historia que te cuentas? Así que nosotros vivimos en nuestras emociones. Gran parte de nuestro día está determinado por la emoción que estamos experimentando o las emociones que estamos experimentando. Y más importante, reitero, nosotros tomamos decisiones con base en nuestras emociones. Pero hacerlo así no es la mejor manera, aunque sería difícil decir que alguien puede tomar una decisión no basándose en una emoción. Constantemente y momento a momento estamos viviendo diferentes emociones. Cuando las resistes, te atascas. Y cuando te atascas, es tanto como que en un río el agua se encuentre completamente revuelta. Puede ser que en el fondo de este río hay un maravilloso tesoro, mas no podrás ver ese tesoro mientras las aguas se encuentren tan revueltas, tan agitadas. Lo mejor siempre será esperar a que estas emociones bajen de nivel de intensidad. No es que va a haber un momento en que no experimentes alguna emoción. Eso es una fantasía. En todo momento experimentas emociones. Ahora, vamos a ir viendo qué tipo de emociones puedes llegar a experimentar. Así que solo date cuenta de que en las diferentes situaciones que vives en tu día a día hay diferentes emociones. Pero en cualquier caso, las emociones se van a presentar con una carga energética específica que a su vez trae consigo una cierta información. Ahorita lo traduzco en un lenguaje sencillo, muy importante para nuestro desarrollo personal y autoconocimiento. Así que es clave que, primero, aprendamos a mapear nuestras emociones. Las emociones no se controlan.
Cada vez que tú intentas controlar una emoción, terminas siendo tú controlado por la emoción que querías controlar. Un ejemplo clave es el enojo. Comúnmente en los entrenamientos les digo, ¿cuántas veces te has dicho a ti mismo, no me quiero enojar, no me quiero enojar, no me quiero enojar? ¿Y cómo terminas? ¿Qué tal te ha funcionado eso? ¿Qué tan buen resultado te ha dado? La realidad es que la mayoría de las personas terminan igual o más enojados que antes. Así que es muy importante que te des cuenta. El mapeo emocional es algo muy sencillo. ¿Qué emociones estoy experimentando? ¿Emociones de alegría, de tristeza, de paz, de euforia, de pasión, de enojo, de aversión, de amor, de odio, de insatisfacción? ¿De qué estás experimentando? ¿Has aprendido a ponerle nombre a tus emociones? Por eso hace un instante decía que esto es muy importante para nuestro desarrollo personal y autoconocimiento. Es común que alguien te pregunte, ¿cómo te sientes hoy? Y respondas simplemente, mal o bien. Pero, ¿qué es mal para ti? ¿Qué es bien para ti? En una sociedad neurótica que condena las emociones negativas y que se aferra a las emociones positivas. Pero las emociones, así como la mayoría de las cosas, no son ni positivas ni negativas, simplemente son. Voy a poner un ejemplo muy fácil de cómo mapear tus emociones. Hoy en la mañana, ¿qué experimentaste cuando te despertaste? ¿Alegría? ¿Tedio? ¿Indiferencia? ¿Apatía? ¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Convicción? ¿Qué experimentaste? Y desde ahí es empezar a conocerte a ti mismo. Cuando te miras al espejo por la mañana, ¿qué ves? Eso que ves, ¿cómo te hace sentir? Esos segundos de pausa que voy haciendo es para que tú te empieces a escuchar a ti mismo las respuestas que van llegando a tu vida. Como las emociones son precisamente energía. Sí, recordemos el concepto I, que representa la energía, motion, que es movimiento. Energía en movimiento. Así que ni se crean ni se destruyen. Simplemente existen y podemos transformarlas cuando no son benéficas para nosotros. Pero muy pocas personas hablan precisamente de esto. De esta alquimia que surge de la reprogramación emocional. De este empezar a permitirte vivir tus emociones. De este abrazarlas, de este amar tus propias emociones. Para convertirlas posteriormente en algo más. Porque esta energía te va a llevar a una acción, a un movimiento, ¿recuerdas? Pero, ¿quién elige hacia dónde es ese movimiento? Puede ser un movimiento capaz de destruirnos, pero también puede ser un movimiento capaz de producir en nosotros una verdadera transformación profunda, palpable en nuestro comportamiento, por consecuencia, acciones y
en nuestros resultados que queremos obtener como seres humanos. El desafío no está en la emoción en sí, sino en cómo la identificas, en cómo respondes cuando esta emoción se presenta. Goleman, considerado el padre de la inteligencia emocional, llama a esto autoconciencia y autorregulación. Los dos pilares que se construyen o que construyen nuestro mundo interior. Así que aprendamos esto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo puedes reprogramar tus emociones, porque también depende de tus filtros y también depende de tus interpretaciones y también depende de tus traumas resueltos o no resueltos. Voy a poner un ejemplo. Imagina que en este momento, como es muy común en Ciudad de México, en donde se encuentra tu servidor, que pasa un auto e incluso te golpea, te lo avienta y va acelerando. Y tú de primera instancia sientes una emoción de enojo y eso te hace sentir, o tú lo interpretas como que es algo injusto. Y observas cómo ese automovilista va golpeando a otros automovilistas. Y eso incrementa tu enojo. Tú lo interpretas como que es algo injusto lo que está haciendo ese conductor. Y eso incrementa tu propio enojo. Decides ir a toda velocidad tras él. Observas cómo este automóvil brinca un semáforo en rojo, se pasa otro, 5 semáforos. Y eso lo sigues interpretando como injusticia. Tú le has puesto ese nombre, tú has estigmatizado de esa manera el evento. Decides acelerar, decides ir a toda velocidad. Alcanzas y rebasas al automóvil, te le cierras y haces que este automóvil se frene. Y te acercas muy enojado con deseos de pelear. Y de repente ves en el volante a un hombre que lleva recargado en sus piernas a un pequeño niño que se encuentra sangrando. Y que este hombre, lleno de miedo y lleno de angustia en su rostro, te dice: apártate de mi camino, me dirijo hacia el hospital. ¿Te das cuenta? A veces el contexto, tú crees que lo cambia todo, pero es una forma simplemente de reprogramar tus emociones. No cambia nada, el evento sigue siendo exactamente el mismo, ni bueno ni malo, sino que esto es una manera y es un ejemplo de cómo tú estás respondiendo ante un estímulo externo y cómo ese estímulo externo estás permitiendo que tenga un efecto en tu interior. Ahora, imagina la misma historia del hombre del automóvil. Imagina que esa persona lleva a un niño herido porque él mismo lo ha herido en un ataque de furia. Y si tú supieras esto, ¿qué genera en ti? Mas no es el evento en sí mismo, reitero, es el significado que tú le adjudicas a este evento. No fue el evento por sí solo, no lo fue así. ¿Qué significó para ti? Así que las emociones se manejan y tú
Eres el único responsable de hacerlo. Ahora, ¿cuántas emociones puedes experimentar en un día promedio? Hoy está comprobado que experimentas de 40 a 50 cambios emocionales en un día promedio, en las actividades cotidianas, cualquier tipo de emoción. Pero ahora, ¿cuántas emociones tú sabes con claridad cuántas emociones al día, cuántos estados de ánimo has tenido tan solo el día de hoy? ¿Qué has experimentado? Alegría, amor, enojo, tristeza, entusiasmo, miedo, pasión, aversión, escozor, duda, incertidumbre, frustración, ansiedad. ¿Qué has experimentado? El proceso de reprogramación emocional se basa en la programación neurolingüística. Hoy daré simplemente una breve semblanza respecto a esto y en los principios del coaching, por supuesto, donde partimos de un estado actual, de cómo me encuentro en estos momentos y vamos hacia el estado en el que deseamos estar. Por el camino, aprendemos a crear estados que van a determinar y a reforzar nuestra identidad del ser, nuestra manera de ser. Obtenemos en gran parte en nuestra vida lo que somos, no lo que queremos. Es decir, el resultado que tú generas en tu vida no depende directamente de lo que estás haciendo, sino del tipo de persona que tú estás siendo. Basado en la ideología del Dr. Joe Dispenza, un hombre a quien admiro profundamente, es que tú te des cuenta que con esta reprogramar tus emociones, aprendemos a vibrar de acuerdo a quienes somos o de acuerdo a quienes queremos ser, a quienes elegimos ser. El objetivo de reprogramar nuestras emociones es crear una identidad del ser mejor. Es decir, cuando tú respondes desde una carga emocional densa, ¿con qué respondes? ¿Con coraje? ¿Con odio? ¿Con ira? ¿Con resentimiento? ¿Con deseos de venganza? ¿Con qué respondes? Esta identidad del ser tiene que ver con nuestra esencia y con los valores personales que tú has adquirido y que tú has elegido como una forma de vida, con una personalidad al final que has construido, aun cuando sea una máscara. Porque no es lo mismo construir tu personalidad, que es algo inventado por ti, que elegir quién quieres ser, que desnudarte y descubrirte. ¿Quién eres tú cuando nadie te está viendo? ¿Quién eres tú cuando no te encuentras con tu pareja? ¿Quién eres tú cuando te encuentras en un lugar donde nadie te conoce? ¿Quién eres tú cuando estás solo? Así que esa personalidad construida la construyes para satisfacer tus necesidades, que responden a un hueco, por supuesto, a un vacío, o los deseos de tu ego. Y no es alguien que eres genuinamente, es la máscara y el personaje que vas asumiendo momento a momento, del que te disfrazas. Es esto que en el eneagrama le llamamos el artista, aquel que es bueno en todo, aquel que se disfraza, aquel que quiere ser el mejor en todo, pero nadie puede ser el mejor en todo. Eso es lo más neurótico.
y se pone un disfraz y se pone otro y quiere ser el centro de atención y quiere ser el número uno. Nada más egoico que eso. Ya volveremos a hacer programas específicamente de enneagrama. Está bien tener necesidades, está bien tener deseos, está bien tener aspiraciones que son inherentes a nuestra propia condición humana, siempre y cuando la vida no se convierta en una necesidad de llenar estos deseos constantemente, de llenar estos vacíos constantemente. El deseo puede parecer un motor para el crecimiento, pero no siempre lo es. Pero si el deseo no es bien gestionado, puede llevarnos a emociones equivocadas o a estas frustraciones que impiden vibraciones de gratitud, la alegría o el amor incondicional, que nos transportan a niveles de conciencia superiores, a una armonía de vida, a un equilibrio en nuestra vida. No que estén bien, no que estén mal, sino tú quieres vivir en consonancia, decíamos al principio, o en disonancia. Así que vivir apenas en esta proyección de deseos, en esta insatisfacción. No te pierdas el próximo programa, según la fecha, no sé cuándo se va a transmitir, pero habrá un programa muy interesante donde hablaremos de esto. Ahora, date cuenta que en un día cargado de eventos que pueden, digamos, impresionarte, vas a experimentar al menos 100 cambios de emoción. ¿Te das cuenta? ¡Wow! Es verdaderamente impresionante. ¿En qué me baso para decir esto? Sencillo, imagínate que el día de hoy te despiden de tu trabajo. ¿Cómo te sentirías? Imagínate que en un día común llega tu hijo y te dice, ¿sabes qué? Reprobé una materia en la escuela. Y puede ser que en ese momento tú digas, ok, no hay tanto problema, es solamente una materia, vamos a comprometernos, te voy a apoyar, vamos a estudiar juntos, puedes sacar esa materia. Pero imagínate que ese día que tu hijo te da la noticia de que ha reprobado una materia, a ti te hubieran despedido de tu trabajo. ¿Qué harías entonces? ¿Acaso reaccionarías igual? ¿Te sentirías igual? ¿Actuarías igual? Es muy importante que te des cuenta de tus emociones. Te has acostumbrado a tus estados emocionales. Ahora, ¿cómo te han afectado tus estados emocionales para tomar decisiones? ¿Y cómo estas decisiones han afectado tu armonía? Ahora es importante que aprendas una cosa muy sencilla, que tal vez nadie te haya dicho antes, pero que yo sí te la voy a decir el día de hoy. ¿Con cuántas emociones nacemos nosotros como seres humanos? ¿Realmente lo tienes consciente? O sea, son emociones que todos, absolutamente todos, cuando nacemos, ya vienen de paquete con nosotros. Son emociones que experimentamos todos los seres humanos, sí o sí. ¿Sabes realmente cuáles son estas 6 emociones? Claro, no hay una escuela para ello. Es la alegría, es el miedo, es la tristeza, es la
Adversión. ¿Y a qué me refiero con adversión? ¿Es este me gusta o no me gusta? ¿Disgusto o desagrado? A eso es a lo que se refiere. Es el enojo y es la sorpresa. ¿Estabas siquiera consciente de esto? De estas emociones. El día de hoy, ¿cuál ha predominado en tu vida? Todas las demás emociones las venimos integrando a nuestra psique conforme nos vamos a desarrollando, conforme vamos descubriendo el mundo, conforme vamos creciendo, y también aquellas que nos fueron implantadas desde el momento de nuestra gestación. Imagínate una mamá que se da cuenta de su propio retraso menstrual y que de repente elige comprarse una prueba y la prueba sale positiva. Y el primer pensamiento cuando ve este resultado es: no quiero tener este bebé. ¿Qué clase de emoción crees que infunda eso en el producto? Estamos hablando de un proceso de gestación, estamos hablando de un proceso de concepción, de algo que tiene mucho que ver con el proyecto Sentido, donde tu servidor muy pocas veces aborda ese tema. Es un tema muy sensible, mas con mucha profundidad y con mucho autodescubrimiento, con mucha paz, pero a la vez un proceso sumamente doloroso. También, desde pequeño, empiezas a saber acerca del dolor. Hay muchas personas, muchos niños, muchos seres humanos, que desde muy pequeños, desde niños, experimentan pérdidas. Y no hay lugares donde realmente se estén atendiendo este tipo de cuestiones, de adolescentes con pérdidas, de niños con pérdidas. No hay lugares donde realmente se les hable de la muerte. Y empiezan a experimentar incertidumbre por las explicaciones que los padres les dan a veces. Desde sus propias limitaciones, desde sus propios condicionamientos, desde sus propias emociones. Es que yo no quiero que sufran. Estás prolongando su agonía. A un niño tendrías que hablarle con claridad de la mente. Recuerdo el caso de un chiquito que decía: es que estoy preocupado. ¿Y por qué estás preocupado? Porque me dijeron que mi papá ya está en el cielo y yo volteo al cielo y observo que hay muchos aviones. ¿Qué tal si en alguna de esas se estrella con un avión mi papá? ¿Qué clase de emociones crees que está experimentando un niño con una explicación de tu papá ya está en el cielo? ¿Qué clase de emociones crees tú o estás experimentando tú que no te permites vivenciarlas frente a los demás? Es que no quiero que me vean llorar. Es que no quiero que me vean mal. Y te las tragas y las reprimes e intentas controlarlas. Y por supuesto sabes que habrá consecuencias de eso. Pero esas emociones, ni la muerte, ni el hablarle a un niño abiertamente de este tipo de situaciones, son buenas o son malas. ¿De dónde aprendiste tú tus emociones o tus estados emocionales? ¿A quién imitaste? ¿A quién viste por primera vez actuar de estas maneras? ¿En cuáles de estas emociones quieres vivir el mayor tiempo posible en tu vida? Hay gente que repele la tristeza, mas la tristeza
genera una creatividad que no generarías mientras te encuentras en un estado de alegría. O sea, requiere existir un contraste, o de lo contrario, no tendría ningún valor. Así que estamos en una sociedad completamente prohibitiva, en una sociedad donde te dicen que no es bueno que te sientas así, no es bueno que llores, no es bueno que expreses tu vulnerabilidad. Tener emociones buenas te hace ser buena persona, te hace estar recuperado, te hace estar sano. Neurótico. Tener emociones malas te hace ser malo, te hace estar mal en un proceso, te hace que nada de lo que has hecho te haya servido en tu proceso de autoconocimiento, en tu proceso de sanación. Y se confunde la emotividad con la no trascendencia. He compartido parte de mi historia. He compartido que perdí a mi amado hijo con tan solo 13 años de edad. Lo atropellaron de regreso de la escuela y falleció al instante. ¿Y sabes? Han pasado varios años ya. Han pasado ya 14 años. ¿Y tú crees que no lloro? Por supuesto que sí. Porque hay emotividad, hay amor, hay recuerdos, hay nostalgia también. Pero eso no quiere decir que no haya una aceptación. Eso no quiere decir que no haya una trascendencia. No te confundas. Así que pregúntate, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual no me permito vivir mis emociones? Y cuando estés enojado, pregúntate, ¿para qué carajos elegí hoy enojarme? ¿Para mostrar mi inconformidad? ¿Para tener la razón? ¿Para imponer mis puntos de vista? ¿Para evitar ser controlado? ¿Para qué elegiste hoy estar enojado? Porque estas emociones, todas ellas tienen un propósito. Cuando son de manera natural, las empiezas a sentir primero. Después las captas mentalmente, sabes que ahí están y después les pones nombre. Y después les das un significado. Y ese significado es el mismo significado que le adjudicas a la vida misma. Es que la vida es triste, es que la vida es dolorosa, es que la vida es bella, es que la vida es alegre. Es con la que tú te etiquetas a ti mismo. Yo soy una persona alegre, yo soy una persona depresiva, yo soy una persona feliz, yo soy una persona auténtica. Aunque la autenticidad no es en sí misma una emoción, sino una esencia, una manera de ser. Así que, pero todo esto obedece a estos deseos de los que te hablaba hace un instante. O sea, de deseos de tener cosas que no tuviste. Es una infinita insatisfacción donde la propia conciencia queda atrapada en una idealización. Yo debí de estar y de vivir en mi hogar con papá, mamá y mis hermanos, cuando la realidad es que muchos de nosotros no tuvimos alguna de esas dos figuras, o papá o mamá, viviendo en casa. Así que tu propia conciencia se queda como atrapada en una idealización, en una fijación mental de cómo debieron de haber sido las cosas, en un modelo mental perfeccionista y neurótico, en un materialismo, porque yo no tuve tal cosa, por eso tal cosa, o porque a mí me dieron de mal tal cosa, por eso tal cosa.
¿Y eso a qué te lleva? Al consumismo, a las ambiciones, muchas veces relacionadas con vicios, con adicciones, con el poder, con la arrogancia, con el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma es más fácil poder apreciar lo que se tiene y las riquezas naturales de la existencia. Cuando una persona no encuentra un sentido profundo de significado vital, se distrae con placeres. Es decir, cuando hay personas que caen en procesos adictivos, que están en una constante búsqueda de recompensa inmediata, simplemente significa o es un síntoma de que no tienen un verdadero sentido de vida. Cuando nosotros mantenemos nuestra vibración elevada en amor, en gratitud, nos convertimos en seres más despiertos y nos alejamos de las prisiones del ego, como el dolor, la victimización, la ira, la tristeza, la depresión, la propia apatía emocional. Pero para poder hacerlo, también requieres reconocerlo y requieres hacerte consciente de esta parte oscura de tu vida y requieres aceptarla y requieres reconocerla. Es urgente que el ser humano se empiece a curar a sí mismo. Pero ya fue dicho, nadie se ilumina, fantaseando figuras de luz, sino iluminando su propia oscuridad, aceptando los traumas y las heridas que aún tienes, que aún te punzan. Que bueno, al final trauma es la palabra correcta. Dije traumas y heridas, así que es exactamente lo mismo. La palabra herida es el significado de la palabra trauma. Así que es de suma importancia que entiendas y que aceptes, número uno, el cómo te sientes hoy. Si tú aceptas el cómo te sientes hoy, si tú aceptas el cómo estás siendo hoy, si tú aceptas tu propia obscuridad, entonces podrás reprogramar tus emociones. Entonces podrás transformar tus patrones disfuncionales de necesidad, tu egoísmo, tu orgullo y resentimiento, que son los promotores de todo el sufrimiento que estás experimentando. Así que a través de un proceso distinto, no es como otro de los eneatipos, el positivo, y que todo lo tengas que ver positivo. No, eso no existe. Es como cuando se muere un ser querido y ya no te preocupes, ya pasó a mejor vida, está en un mejor lugar. Y dices, carajo, yo lo extraño, mi hermano, me vas a hacer falta, yo te amo, quisiera seguir abrazándote. ¿De dónde le vas a sacar lo positivo a eso? Es un proceso natural que requieres vivir. ¿Recuerdas? Hay que permitir que la emoción transite por nosotros y además expresarla, y además reconocerla, además nombrarla, además aceptarla. Claro, también puedes hacer meditaciones, también puedes mentalizarte positivamente, pero hay eventos frente a los cuales, al menos por un instante, no podrás extraer algo positivo. Eso vendrá con el tiempo. Cuando te conectas contigo, cuando creas una resonancia que favorece a la transformación de tus propios hábitos, cuando creas un contexto favorable y patrones de conducta constructivos
y la posibilidad de crear un nuevo paradigma de emoción, acción, resultado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú conoces esta creencia y muchas de nuestras creencias o de las creencias del inconsciente colectivo están expresadas en los refranes, en los dichos. Y dice un dicho así, estoy seguro que lo conoces: barriga llena, corazón contento. ¿Qué dice la creencia? Otra hamburguesa, otra pizza, otras carnitas, otras quesadillas o cualquier clase de platillo que a ti se te antoje y que de esa manera te vas a atiborrar de comida para poder tratar de sentirte contento ante una insatisfacción que tú tienes por la vida porque la has idealizado de alguna manera y eso que tú deseabas no se ha cumplido. Así que no es exactamente, así que muchas personas ni siquiera se han dado cuenta de que relacionan la comida con la felicidad o el pan de dulce, como en el caso mío, cuando mi madre llegaba feliz y cobraba dinero extra y llegaba con unas bolsas enormes de pan, eso representaba un momento dulce en mi vida. Y entonces cuando consumo ese pan siento esa dulzura y ese calor de hogar que probablemente en ese momento que en una situación real no estás sintiendo, y entonces a darle duro al pan. Y algunos dicen que dejar el pan de dulce y el café es más difícil que dejar cualquier otra adicción. Pero no es exactamente el alimento, sino la creencia que hay. Hubo una experiencia que determinó esta creencia y hoy esta creencia determina tu propia experiencia y tu propia experiencia tiene que ver con las emociones que estás experimentando en ese momento. Así que a través de la integración de todos estos recursos emocionales, que no es más que una proyección de nuestra propia capacidad, de nuestras propias virtudes, de nuestros propios logros, de que somos capaces de gestionar nuestras emociones en la práctica de una forma mucho más inteligente de lo que hasta ahora lo hemos hecho, de una forma mucho más sana, de una forma mucho más productiva. Así que hay muchos beneficios de esta resignificación, de esta reprogramación emocional. Entrar en contacto con tus propias emociones y gestionarlas de una forma adecuada, de una forma más inteligente, de una forma que te pueda proyectar, donde puedas utilizar incluso estados como el enojo en tu favor. Estoy harta, estoy fastidiado, estoy hasta la madre de estar tan gordo y de sentirme tan mal. Hoy decido irme al gimnasio y te vas al gimnasio. Donde ese enojo llega a decirte, hey, has transgredido ciertos límites o estás permitiendo que alguien más transgreda esos límites. Así que hasta aquí fue lo último que te permito, basta ya, no más. Es una forma de amar tus emociones y empezarlas a utilizar en tu favor. Emociones y comportamientos más conscientes que promuevan tu propia satisfacción, bienestar, tu propia felicidad. Pero siempre y cuando las abraces, las ames, las hagas tuyas, las reconozcas, las integres, va a aumentar tu autoestima, va a aumentar tu confianza en ti mismo, va a generar que tengas mejores relaciones interpersonales, que puedas experimentar el grado de frustración que realmente estás sintiendo y la profunda tristeza que estás sintiendo por los deseos, por los anhelos, por los acuerdos no cumplidos, y que empieces a generar empatía y que empieces a generar autocompasión, que empieces a aprovechar esta energía que se está moviendo en algo constructivo y que esta energía también la lleves a tu mente, a tu cuerpo, a tu corazón, que sea motivo de que puedas realmente enfocarte, concentrarte en lo que verdaderamente es importante, determinar y decir, de aquí para adelante voy a
que establezcas tus prioridades, que empieces a tomar mejores decisiones, que tengas una motivación real, no es decir, ay, ánimo, sí puedes, mira, échale ganas, sí, bravo. No, eso no es motivación. Sin un anclaje profundo, sin un deseo sincero, sin una convicción poderosa que te impulse a luchar y a dar el máximo por aquello que tú quieres lograr. Que te des cuenta que te va a empezar a prevenir de vivir completamente en esta tensión emocional, en este estrés generalizado, en esta ansiedad, en este miedo hacia el futuro que experimenta uno de los eneatipos, el precavido. Es esta ansiedad y esta desconfianza hacia el futuro. Cuando tú integras tus emociones, cuando tú las amas, cuando tú las abrazas, cuando tú las aceptas, cuando tú las vives, eso previene una gran tensión emocional en tu interior. Porque esa gran tensión emocional en tu interior genera todo tipo de somatizaciones, ansiedad, ataques de pánico, problemas de salud generalizados. También el gestionar y el amar de esta manera tus emociones, el integrarlas, va a prevenirte del insomnio, mejora la calidad de tu sueño y por consecuencia el descanso. Y una consecuencia de esto va a ser tener mayores niveles de energía en tu día a día. Te vas a desintoxicar, no solamente a nivel mental, sino a nivel fisiológico, por todos los procesos bioquímicos que se desarrollan dentro de tu cuerpo cuando estás vivenciando alguna emoción. Empiezas a crearte, empiezas a reconstruirte, empiezas a decidir quién eliges ser a partir de este momento. Empiezas a sentir tu poder, empiezas a ser consistente en tus acciones, empiezas a fluir. Así que, ¿tú qué eliges hoy? ¿Tú qué eliges hoy? Tu cerebro y tus pensamientos y tus emociones son el motor que te puede impulsar a dar un paso, a tomarte un riesgo, a amar, a iniciar una nueva relación, a independizarte, a decir basta ya de aquellas cosas que te tienen intranquilo. Como el árbol, que cuando sus hojas están verdes, las acepta y se regocija con ellas, pero que una vez que esas hojas han cumplido su propósito, empiezas a marchitarse y el árbol no se apega a las hojas, sino que con libertad, cuando han cumplido su ciclo de vida, las deja ir, las deja que se marchiten, las deja que se caigan, sin apego alguno. Asimismo, tú puedes hoy preguntarte, incluso, ¿para qué he elegido estar feliz? ¿Estoy ocultando algo detrás de esta elección? ¿De creerme que estoy feliz? Todo tiene un propósito. Y cada vez que una de estas emociones se presente, decirte a ti mismo, ¿qué elijo yo hoy hacer con esta emoción? ¿Cómo elijo ver esta emoción? ¿Como algo bueno o malo? ¿O como un mensajero amoroso que me está trayendo un mensaje de mí mismo y que me toca a mí verlo y descubrirlo y que me toca a mí usarlo en mi favor? Eso, ¿quién lo elige? ¿Tú o quién? Es que es mi inconsciente, es que mis emociones me dominan. A ver, ¿tus emociones acaso no son parte de ti? ¿Tu mente acaso no es parte de ti? ¿O es otra persona?
¿O es otro ente separado de ti? Ese ente separado de ti tiene el poder de decidir acerca de ti. Todo, queridos amigos, es una elección. Tienes el derecho de vivir cualquier clase de emoción. Ama tus emociones, abraza tus emociones y verás que muy pronto podrás conscientemente reprogramar esas emociones. Puedes decir, me abandonó, o puedes decir, eligió irse y tomar su camino. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga. Pero eso nadie lo va a venir a hacer por ti. Pero que para que puedas hacer eso, primero requieres expulsar todo el veneno para poder generar miel. ¿Qué prefieres hoy en tu día? ¿Hiel o miel? Te la dejo al aire. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en tu programa Transformando tu Vida. Tu coach Armando del Castillo. Me despido diciéndote, reclama lo que por derecho divino te pertenece. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.